Bienvenidos a Todo y Nada. En el capítulo de hoy, conociendo los temperamentos. Bueno, muchachos, empezamos el segundo capítulo de este podcast y bueno, hoy empezamos hablando del libro que hablábamos en el primer podcast. Yo pensé que iba a decir, empezamos el segundo capítulo del libro y yo iba a decir, pero ¿a qué horas pasamos el primero? No, es que apenas estamos arrancando. Estamos empezando. Bueno, la verdad me da una alegría volver a estar aquí con ustedes y los que nos están escuchando. Bueno, se le está empezando a salir el temperamento a William. ¿Será? Tal vez. Bueno, eso se pone Ahí les interesante. dejamos la tarea, chicos, a todos los que nos van a escuchar, es que descubran cuál es el temperamento de cada uno de nosotros. Excelente. Sí, muy bien. Vamos a ver si dan Que con se el den cuenta. Que no los engañen, que digan que yo hablo mucho, que realmente no es así, porque el que más habla es Willy. ¿Y cómo lo hace para comprobarlo? No, pues es él el que no permite que colguemos porque él sigue hablando, él saca tema donde no hay. Ah, sí, dentro de eso pero... les comentamos, chicos, ¿no? Cuando uno está así que dice, no, ya nos vamos a ir, ay, no, me despertaron, ya no tengo nada de sueño, ahorita sí, y no deja que... Así, Y así le es, gusta así lo escucharme, hace. que es lo bueno. Bueno, Bueno, Paula, ¿qué tal? Esos 3 capítulos que vamos a tocar del libro están muy interesantes. ¿Cómo vamos a abordar esos capítulos? muy interesante, vamos a abordarlos en orden. Vamos a empezar a leer, esto es para conocimiento de los que nos están escuchando, vamos a empezar a leer 3 capítulos por podcast, entonces para que usted no se los pierda, entonces en este podcast vamos a estar hablando del capítulo 1 al capítulo 3 y en el siguiente podcast vamos a estar hablando del capítulo 4 al capítulo 6. Y en el capítulo 1, empezando el libro, el capítulo se llama Se nace con él. Y nos habla un poquito de Pablo porque pues nos pone un ejemplo bíblico y Pablo decía que hay algo incontrolable que moraba en él y que no entendía cómo que eso moraba en mí y que de pronto no lo podía controlar. Yo Y el creo libro que, nos habla un poco de qué es el temperamento. y Y Paula, para yo mí, creo que la cita bíblica que haces mención es como lo más fuerte y lo que uno dice, wow, realmente Pablo en su momento tenía toda la razón y muchas veces nosotros nos eh, presentamos esas circunstancias. Muchas veces nosotros sabiendo que algo está mal, terminamos haciéndolo de cierta forma, ¿no? Y eso sí, hace hay algo que, que te empuja, ¿sí? Y que tú no controlas. Uno dice, no, es exactamente, que no lo controlo. Y ahí es donde realmente viene el Espíritu Santo. Por eso el libro se llama así. exactamente. Entonces, puede que a muchos nos ha pasado porque nos ha pasado de que luego nos decimos, uy, pero yo ¿por qué hice esto? Esto no tenía que haberlo hecho en ningún momento, o porque actué así, o porque me dejé llevar por la rabia, o me dejé llevar por la ira, o porque estoy llorando ante esta situación. Y en eso se basa ese primer capítulo, en que ese tipo de cosas nacen con nosotros realmente, ese tipo de cosas son propias de cada uno de nosotros, pero el arte está en saberlas controlar. ¿Y cómo controlarlas? Hay una cosa que a Así mí es. me llamó mucho la atención y es que el texto habla de que es una fuerza incontrolable. Nuestras emociones son una fuerza incontrolable. Y el capítulo al que hace referencia Paula es Romanos 7, Del 12 al 20. 20. Y en él habla y también como que transforma y dice, yo, la persona, yo, ¿qué soy? Soy alma, soy voluntad y soy mente. Pero muchas veces me dejo llevar por lo que no está bien, que el texto lo habla de pecado, y el pecado es lo que nos hace naturalmente débiles, y que la debilidad es una herencia, ¿no? Sí, vinimos a ser débiles al pecado en el momento en que Adán pecó, ¿no? Siento que ese es el surgir de todas las debilidades del hombre. Y el libro más allá nos hace la diferencia entre 3 cosas, que uno dice, bueno, puede ser la misma cosa y realmente no, entre el temperamento,
entre el carácter y la personalidad. Y Willy, no sé si tú nos quieras decir qué es el temperamento o qué decía el libro sobre el temperamento y qué te llamó la atención. Bueno, hoy como que amanecí un poquito callado, no sé. Hoy estoy como escuchándola, disfrutando de cómo hablan, pero estaba callado por algo que decían sobre Pablo. A los que no conocen, Pablo era un hombre que aparece en la Biblia y un hombre que le sirvió a Dios con todo el corazón y él anhelaba servirle y hacer voluntad. Y aún así, siendo un hombre muy conocido y que a través de él hacía muchos milagros, él aún hablaba sobre ese carácter, que tenía algo que lo dominaba. Él decía que aún queriendo ser lo bueno, no lo hacía. Y que no quería hacer lo malo y así lo hacía lo malo. Entonces me pone a pensar que el carácter influye mucho en nuestro diario vivir. Es algo que marca, es algo que si no lo tenemos controlado, no nos puede dejar avanzar. Y muchos de los que Bueno, Willy, estamos aquí queremos avanzar. pero en ese caso, bueno, reafirmando un poquito la pregunta que hacía Paula, lo que su merced dice que no lo deja, ¿es el carácter o es el temperamento? Bueno, aquí hay algo importante, es que hay varios factores, ¿no? Como el temperamento, nace con esos rasgos científicos, como el ADN y todo ese tipo de cosas, pero también es cómo nos rodea, ¿no? Porque uno va creciendo y empezamos a Pero tener... espérate, porque el temperamento, el libro hablaba y me llamaba mucho la atención, que además de que se componía del ADN, hablaba mucho de la nacionalidad, la raza, el sexo de la persona. Y es chévere entender eso porque muchas personas que, digamos, el ejemplo, muchos extranjeros vienen a Colombia, nosotros somos colombianos, y dicen que los colombianos son unas personas muy cálidas. ¿Por qué? Porque el crecer, el ser nosotros de este país, pues hemos aprendido a ser personas muy cálidas con el extranjero, y en cambio uno vaya y resulta que los extranjeros son personas muy frías, o bueno, depende de qué país sean, ¿sí? El decir de la raza, muchos de nosotros, y no es por ser racista ni por, pero las personas de color más oscura son personas muy alegres, y asimismo como las mujeres, es decir, nosotros las mujeres hablamos mucho más que los hombres, aunque hay hombres que hablan mucho. O Entonces, las eso, mujeres somos más tiernas que los hombres. exacto, exacto. Entonces, eso hablaba del temperamento, realmente no es algo que venga como de mi crecimiento, sino que es algo que ya viene incluido en mí en el momento en el que yo nací, porque realmente ya lo que evoluciona del temperamento se llama carácter, son todas las vivencias que me hicieron a mí crecer, que me hicieron a mí quién soy. Entonces, no sé, Alexa, si quieras hablar un poquito de eso. Sí, es muy importante lo que dice Paula, es que el temperamento es heredado también. Temperamento depende también de nuestros padres. Si yo tengo una madre que tiene un temperamento fuerte, por lo general mi temperamento va a ser fuerte. Si mis abuelos fueron fuertes, mi madre es fuerte, yo soy fuerte. Pero no, eso no significa que no lo podamos controlar y no lo podamos menguar, porque hay algo muy importante y es que el temperamento refleja la fuerza y las debilidades que tenemos cada uno de nosotros. Eso también lo dice el libro y lo dice más que todo en el prólogo, ¿no? Dice que el dejarnos guiar por el espíritu hace que nosotros engrandezcamos nuestras fuerzas, aquellas cosas que nos dan fuerza de nuestro temperamento, pero también mengüen nuestras debilidades y es el propósito del libro. Y frente al tema del carácter, el carácter es coger esa herencia que traemos, ese temperamento que traemos, e irlo ajustando de acuerdo al entorno en el que nosotros estamos y de acuerdo a las circunstancias. Y ahí es donde decimos, es que yo no era así, pero las personas me volvieron así. Mi temperamento no era así, pero mi entorno me transformó y hoy soy diferente. Y el tercer punto que también habla el tema del primer capítulo es la personalidad. Entonces se vuelve un componente de temperamento, carácter y personalidad. ¿Y la personalidad qué es? Es lo que yo reflejo de ese carácter. Es lo que yo realmente quiero mostrar. Es el rostro que quiero con el que me identifique. Entonces, Pero muchas veces realmente no es lo que somos, ¿no? Muchas veces muchas exactamente. personas ponen una máscara
de fuerza, de ser súper bravas. Personalmente yo tengo una tía que uno la ve y uno dice, uy, esta señora debe ser bravísima, pero uno le habla y le dice de pronto cosas que tocan su corazón y llora muy fácil. Es una persona muy débil en el fondo. Entonces es realmente ver la personalidad marcada totalmente. Es que muchas veces nosotros cogemos la personalidad y lo que tratamos de mostrar son las características fuertes de nuestro temperamento y ocultar las débiles. Y puede que a todos nos esté pasando, porque es como nuestro mecanismo más fácil para de pronto tratar de controlar lo incontrolable, ¿no? Yo creo que ya así, también dentro de las cosas que a mí más me llamaron y como que las que yo digo, wow, esto definitivamente es que dentro del hombre y no fuera de él está la forma de mejorar nuestro temperamento, de mejorar nuestro carácter. No está alrededor de las personas, no está en lo que nosotros nos ubicamos, no está en las personas con las que compartimos, está dentro de cada uno de nosotros la posibilidad de mejorarnos. Tú has vivido contigo todos los días, no sé qué, cuántos años tengan, si tienen 20, 18, 17, la edad que ustedes tengan. ¿Quién mejor se conocen sino uno mismo? Y asimismo uno sabe qué es lo que realmente, uy, dijera, no, esto quisiera cambiarlo, esto quisiera controlarlo un poco más. Pero está en cada uno de nosotros el poder cambiarlo, el poder mejorarlo, el cambiar nuestro comportamiento. Porque es que no es decir que vamos a dejarlo atrás, nuestros rasgos débiles, sino que es decir, cómo los puedo controlar y cómo le puedo sacar un mejor jugo al tema. Sí, que realmente es la finalidad que deberíamos tener. Yo quiero enfatizar de pronto esta frase que decía el libro y dice, el carácter es nuestro temperamento civilizado y la personalidad es el rostro que mostramos a los demás, para que ustedes de pronto lo puedan entender un poquito más y de pronto entender cuál es la diferencia entre estos tres, porque yo al comienzo decía, pues es la misma cosa, pero con nombre diferente. Entonces, eso, por un lado, y normalmente es hablar. así. Normalmente así cuando uno habla de temperamento y carácter se refiere a lo mismo. De pronto el de la personalidad, pues a veces ni siquiera lo asociamos, ¿no? Pero pues al final de cuentas, si uno a primera vista dice, es exactamente lo mismo. Pero fíjese que el libro sí nos lleva y nos dice, nacemos con temperamento, formamos nuestro carácter al coger el temperamento y sumarle lo que vivimos en el día a día y decidimos qué mostrar y qué no mostrar, que es a lo que llamamos personalidad. Así es, yo no sé, no escucho a William, está como callado. Definitivamente hoy están viendo el rostro, la personalidad de William. No, Hoy no créame. quiere mostrar lo hablador que es, hoy quiere mostrar que es una No, persona. es que yo creo que igual que la audiencia, yo estoy emocionado escuchándolas, estoy meditando en todo, aunque leí el libro, pero escuchando sus explicaciones me hacen dar cuenta de muchas cosas. Y exactamente ya hemos tocado el segundo punto que dice que se puede cambiar. Entonces yo creo que hay esperanza, yo creo que estoy pensando seriamente en eso, ¿no? Como que me siento y digo, uy, William, hay esperanza en cambiar lo malo que hay en el temperamento. Entonces, más bien que por eso es que estoy como callado, escuchándola, más bien estoy como retroalimentándome, pero he sido genial compartir con ustedes y leer ese libro, esos 3 capítulos, porque ahorita más adelante vamos a tocar el tercer y último capítulo. Creo que ya tocamos el segundo. No, apenas vamos a entrar en segundo. Y el segundo se llama ¿Se puede cambiar el temperamento? Sí, claro. Antes de haber leído, William, supongamos, hagamos de cuenta que no ha leído el libro. Ok. Y le preguntan, ¿se puede cambiar el temperamento de una persona? Su merced, ¿qué considera? Aunque como dijeron ustedes sí, en el anterior podcast, somos personas que ya conocemos bastante tiempo de Dios. Tal vez uno dice, sí se puede cambiar, ¿no? Dios todo lo puede. Pero es muy complicado cuando tú conoces a alguien que siempre es mal geniado, y por más que uno le hable o que le hablen de Dios y nunca cambia, uno llega a pensar de que es algo que no se puede cambiar. Es algo que Incluso hay está... mucha gente
dice que no va a cambiar o que nunca va a dejar de ser así. Mucha gente dice que Pablo Torcillo no se endereza, Exacto, pero, pero realmente sí se puede. es Pero muy... se puede, pero también yo diría que depende mucho de qué disponibilidad tenga yo, ¿no? La voluntad y el dominio propio que le coloque yo al querer cambiar. Eso Porque sí, si yo realmente no quiero cambiar, pues nunca lo voy a hacer. Y sí, el eso es muy cierto. Bueno, temperamento es una volviendo de esas cosas. al ejemplo del anterior podcast de Pablo, Pablo tuvo un cambio tremendo. Si conocemos la historia y leemos la historia de Pablo, Pablo antes mataba a personas defendiendo su fe y después era muy manso. Ahí tuvo un cambio tremendo. Entonces, Era lo sí, que llamaríamos una bendición. sí, él al inicio mataba al que se le asomara y pues, porque él defendía su causa, tenía su carácter fuerte, el carácter firme. Pero cuando conoció a Jesús y tuvo ese encuentro con Jesús, su vida cambió totalmente. Entonces sí vemos que sí se puede cambiar. Digamos que el ejemplo que coloca el libro es exactamente el ejemplo de Pablo. Y contextualizando un poquito a las personas que tal vez hasta el momento de pronto no han tenido la oportunidad de leer la Biblia o de acercarse al tema. Pablo se llamó Pablo después de conocer de Jesús. Antes era llamado Saulo, Saulo de Tarso. Y como Saulo era un miembro del ejército que estaba detrás de todo aquel que creyera en Jesús. Y en ese momento, digamos que el estar detrás no es el hecho de arrestarlo y llevarlo a la cárcel, sino literal acabar con la vida de la persona. Entonces ahí es donde dice Willy, Saulo mató a aquel que creía en Jesús, mató no a uno, sino a muchas personas que llevaron la palabra de Jesús y que creían firmemente de él. Pero llega un momento en su vida en donde él realmente tiene un encuentro. Y ese encuentro, ¿qué le hace? Le hace dejar su vieja naturaleza, dejar su viejo temperamento, olvidarse de ese rencor que traía en su vida, olvidarse de ese tema de acabar y empezar él a creer en Jesús. Incluso pierde la vista, ¿no? En ese encuentro con Jesús. Y el Sí, que de pronto él pierda la vista es como que en el momento en el que Ananías, que fue la persona que le quitó las escamas que tenía en sus ojos, que era algo que le impedía ver lo que realmente Dios quería hacer con su vida. Y en el momento en el que él tiene ese encuentro con Jesús, adquiere una nueva naturaleza y empieza a ser una persona nueva. Y es que muchas personas van a decir, pero ¿cómo va a cambiar de un día para otro? Es muy loco, pero realmente no fue, siento que me corregirán ustedes, Pablo no fue de un momento a otro, sino que fueron como 3 días que Exacto. estuvo ciego, ¿no? Tres sí, días fueron 3 fueron, no días. un día para otro, fueron exactamente 3 días, Paula. Fueron 3 días pero bueno, muchos dirán 3 días también, es muy poquito tiempo. Pero también hay que ver el tema que lo que dijo Paula, el hecho de que no pudiera ver, el hecho de que tuviera realmente, no viera el mundo, le permite a Paulo poder ver más allá de lo que nosotros vemos, de lo físico, y lo lleva a ver algo que él no creía que existía, y es el tema de Jesús, es el tema de lo que puede hacer, es el tema de su vida renovada, su vida restaurada. Y es así como deja esa vieja naturaleza y se convierte en una naturaleza nueva. Y Pablo termina siendo uno de los precursores del Evangelio, no solamente en su país, sino por fuera y a grandes naciones. Y llega al punto de que prefiere llevar el Evangelio, llevar la palabra de Dios, incluso por encima de su propia vida. Entonces, es un cambio, y es un cambio visible, es un cambio que todo el mundo se dio cuenta, y eso lo hizo Dios. ¿Y cómo lo hace Jesús? ¿Y cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hace Jesús? Es a través de una naturaleza divina
y la naturaleza divina es el Espíritu Santo. Es el que realmente va a permitir que nosotros podamos abrir nuestros ojos espirituales en todo momento y podamos identificar realmente dónde debemos cambiar y podamos llevar el control de las circunstancias y darnos esa voluntad y ese dominio propio para que podamos empezar a menguar nuestras debilidades. Sí, pues bueno, eso fue el segundo capítulo, el mostrar de pronto un ejemplo de que realmente sí se puede cambiar y de que, bueno, también hace parte de la voluntad de nosotros el querer cambiar, el tener el dominio propio. Pero el dominio propio, ¿por dónde viene? Por el Espíritu Santo. Y con eso llegamos al tercer punto de este podcast y es, conozcamos los 4 temperamentos. Ya hemos hablado un poco, ya nos hemos contextualizado un poco de los temperamentos, de los caracteres, de la personalidad, incluso de si se puede cambiar antes de empezar a asustarnos. Y ahora sí, el momento de conocer los 4 temperamentos básicos. Y aquí hacemos un Sí, poquito de referencia al podcast anterior, en donde William estaba hablando de una historia. Entonces, le damos la palabra a William, ya que ha estado tan callado, para que nos contextualice la historia de los 4 temperamentos. Yo lo único que digo es, ¿por qué están sorprendidas hoy que estoy callado? No lo entiendo. Hoy amanecí muy diferente, hoy amanecí como hoy está que... mostrando la personalidad, no el temperamento. Hoy queremos mostrar cómo es la situación, entonces hoy vine con todo. Hoy vine mostrando ejemplos. No, lo que dije Karen es muy cierto y es que hay un médico griego, Hipócrates, que fue que Hipócrates. habló y viralizó, hablemoslo así, viralizó esos 4 temperamentos, ¿sí? Él los asoció a cierto tipo de enfermedades, cierto tipo de cosas que influencian el temperamento de las personas. Eso es lo que más me impacta porque aún se habla de esos 4 temperamentos hasta el día de hoy. Pero hay algo importante. No quiere decir que esos sean los temperamentos totales de toda la humanidad. No. Es algo increíble que aún en la actualidad hay muchos psicólogos que han descubierto otros tipos de temperamento, otros tipos de actuaciones de la humanidad, pero como no se han viralizado, como no llegan a toda la humanidad, entonces no lo aceptan como tal. En cambio, este médico griego, logró que su contexto, su idea, llegara a todo, y por eso es que vamos a hablar de esos 4 temperamentos del día de hoy. Bueno, ese médico nombra los 4 temperamentos para que se hagan idea de hace cuánto fue, porque uno dice, fue hace tiempo y puede pensar que fue hace 50 años o fue hace 100 años. Realmente no, el libro habla de que la primera vez que se menciona son 400 años antes de Cristo. Y Increíble, no, ¿no? Antes de ah, Cristo. exactamente, y hoy en día es lo que hablamos, y no solamente lo hablamos nosotros como cristianos, sino que uno mirando ya el tema de psicología, el tema de temas por fuera de la iglesia, los 4 temperamentos que vamos a ver también son mencionados en otras áreas, no solamente el tema de la iglesia, no solamente el tema de ser creyentes, no solamente para aquel que cree en Jesús, sino para aquel que está en ámbitos de psicología, también lo han nombrado. Y Así también es, hacen, señora. sí. Pues además de ser nombrada la psicología y que sea algo que se ha hablado y que no solamente se habla de nosotros los cristianos, sino que se habla de pronto en un ámbito de la salud mental, de saber un poco más del comportamiento humano. Es ver cómo es algo, porque Hipócrates pues no era creyente porque era un filósofo, todo esto, y entender que de ahí salieron y que puede ser que no tengamos uno solo, sino que realmente nosotros seamos un complemento de los 4 temperamentos, que era lo que hablaba el libro. Bueno, yo Sí, quiero hacer un algo paréntesis. curioso, él no fue creyente porque es que cuando nació antes de Cristo, entonces no conocía a Jesús. Es algo cómico, pero es Oh, cierto. Él no pero tuvo la fuera de oportunidad de eso, conocer a Dios y aún así, también es importante ajá, aclarar, no, yo por lo menos, y saliéndonos un poquito pequeñito del tema,
por lo menos hay que ser también poco, no hay que ser duro con los filósofos. Si realmente uno se pone a estudiar un filósofo, los antiguos filósofos eran más creyentes que los que hoy se levantan a hablar de filosofía. Y en muchos de los Eso sí es cierto. filósofos antiguos realmente nace el ser creyente, nace la estructura de un tema protestante en muchos filósofos antiguos. Entonces, si uno se va y si nos remontamos incluso a temas de los griegos, San Agustín era un Mm. sacerdote creyente, por ejemplo. Y así están muchos de los filósofos, entonces el tema de que sean filósofos y no sean creyentes, realmente considero que eso sea un mito. Listo, no, cerrado el paréntesis. Sí, Entonces, Bueno, ahí avancemos podemos ver un porque poquito el temperamento de Calexa, ¿no? así, ahí vamos conociendo, vámonos al grano, porque es que ya el tiempo como que Bueno, nos está cortando hay, y son 4 temperamentos. hay 4 temperamentos que él hablaba, decía sangre, pero aquí el libro lo nombra como sanguíneo, cólera o bilis amarilla, que es colérico, melancolía o bilis negra, melancólico y flema o flemático. Y es algo que se marca mucho en el libro, y es que una persona no es poseedora de un solo temperamento, sino que realmente hace parte de un conjunto. Puede que tenga un 50% de uno y 25 y 25 de otro, o que tenga un 90% de uno y 10% de otro, o que incluso tenga un 25% de cada uno de los temperamentos. Y me parece muy chévere porque pues yo al leer esto y lo que describía de cada uno, yo decía, pues yo tengo de este aquí y del otro acá, pero uno predomina más que los otros en cada uno de nosotros. Eso es muy cierto, Paula. Y algo que queremos enseñar y que estamos aprendiendo entre todos es eso, que tengamos un equilibrio de todos los temperamentos. Porque normalmente, como lo dijiste, Paula, hay uno que predomina más, ¿sí? Y ahorita creo que viene lo bueno. Vamos a hablar un poquito de cada uno y lo importante es que no identifiquen a sus amigos. Es que es normal cuando uno empieza a escuchar el temperamento, uno no se ve. Uno siempre empieza a ver, tal persona es así, tal persona no. Lo importante es conocer cuál es nuestro temperamento y así generar ese equilibrio en nuestras vidas. los únicos que pueden empezar a identificar somos a nosotros, además de cada uno de ustedes, ¿no? Así es. Y bueno, empezando por el sanguíneo, que es el primero que nombra, y yo lo leía, y el comienzo, lo primero que dice sobre el sanguíneo, dice cálido, campante, vivaz y que goza la vida. Y hablaba más adelante que decía que era una persona que eh, se podía sentar en la mitad de una reunión y era el centro de la reunión, porque así son los sanguíneos, son personas que pueden sentarse a hablar y son personas que son el centro del lugar a donde van, que son como luz. Esas personas son los sanguíneos. De pronto hemos conocido El alma personas de la que fiesta, llegan a Paula. el alma de la fiesta. Hemos conocido personas que de pronto llegan a un lugar y empiezan a contar historias y corren risas de aquí, allá, y son esas personas que no son tímidas, sino que por el contrario son totalmente espontáneas, son totalmente Son buenas, extrovertidos. extrovertidos. Esa era la palabra. Y Hay así, algo muy esos curioso. son los sanguíneos. Sí, hay algo muy curioso de ellos siempre tienen amigos. A todo mundo se hace amigo. No se les Ellos no pueden, dificulta. ellos no pueden ver en una fiesta a alguien triste porque se le acerca y tiene que hacerlo reír, tiene que hacerlo alegrar porque es el temperamento de ellos. Muchos temperamentos, o hay otros temperamentos que de pronto tienen como esa cosquillita por los sanguíneos, porque pues obviamente hay temperamentos que no son iguales a ellos y que ellos de pronto se roban muchas veces la atención de las demás personas. El Sí, siguiente temperamento, no soportan a sanguíneo. el siguiente temperamento es el colérico, ¿no? Y el colérico también es conocido por ser alguien frenético, ¿no? Sí, Eh, de genio vivo, activo, práctico, reacia voluntad, fogoso, Hay algo a menudo autosuficiente y muy autosuficiente, muy independiente. independiente. independiente, sí. Ellos son muy independientes, tienen el control de todo, ¿sí? Ellos no soportan que no tener el control.
Pero hay algo que lo caracterizan a ellos también, que tienen un carácter muy fuerte, son algo mal geniados y chocan mucho con el sanguíneo, ¿no? Chocan mucho con con el sanguíneo. Sí, pero yo pienso de lo que leí, que es de los cuatro de pronto, un equilibrio de entre los cuatro temperamentos, ¿sí? Aunque tiene cosas que no son tan chéveres, porque el libro decía que tienden a ser como a, ¿cómo decir? ¿Cómo decirlo? A llevarse por delante a las personas para conseguir sus objetivos. Y pues esa no es una parte tan buena del colérico. Bueno, es importante ahí entender que todos los temperamentos, los cuatro temperamentos, así como tienen cosas muy chéveres, muy que uno dice, wow, yo quisiera esto, también tienen cosas que no son tan buenas, ¿no? Entonces acá Sí, Claro. retomamos un poquito. El temperamento es la mezcla entre la fuerza y la debilidad. Y lo que no nos gusta es la debilidad. Sería lo que vendríamos a tener que controlar en cada uno de nuestros temperamentos, ¿no? bueno, yo Ya en creo, los siguientes podcasts vendríamos hablando de eso, ¿no? De qué es lo bueno y qué es lo malo y cómo corregirlo. Bueno, sí, yo creo que como que en este podcast sí nos alargamos, hablamos mucho, bueno, nos quedan así dos rapiditos. El no, rápido. melancólico, El melancólico dice, es un perfeccionista analítico con tendencia al autosacrificio, emocionalmente hipersensible y nadie como él para apreciar las artes. Una persona muy sensible. es un súper amigo, fiel amigo. Un amigo fiel. Sí, Pero Ajá. el libro dice que se le dificulta al mismo tiempo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque como busca tener un amigo fiel, un amigo al que le entrega todo, pues también sabe seleccionar muy bien sus amigos, ¿no? Eso es bueno, muy bueno. Y el último temperamento es el flemático. Dice, la vida para él resulta una experiencia feliz y sin peripecias. Procura no verse envuelto en problemas. Es una persona muy tranquila, que no le gustan los problemas, que uno no la ve tan exaltada nunca, y que realmente tienen que sacarle mucho la piedra como para verla realmente bravo. Tiene una personalidad tranquila, serena, es algo tímida en muchas cosas, ¿no? Esconde sus verdaderas capacidades, por el cual no se muestra hacia de buenas a primera, intensifica sus emociones a simple vista y da una actitud de apreciar las artes y las cosas hermosas de la vida. Entonces, chicos, ahí les dejamos el abrebocas de esos temperamentos. Si quieren conocer más de cada uno de ellos, síganos en nuestros próximos podcasts, lean los siguientes capítulos. Vamos a empezar a trabajar cada uno de las cualidades y debilidades que tiene cada uno de los temperamentos y lo mejor, aprender cómo controlar esas cosas que no nos gustan mucho. Ajá. Y bueno, así les damos la despedida de este podcast. Gracias por estar con nosotros. Hoy